Tiene el uso de la palabra la senadora Laida Sansores Sarromán. Bueno, don Genaro, ahora resulta que este Senado no lo debió haber llamado a comparecer, sino lo debió haber mandado a felicitar. Estas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos son por asuntos muy graves, por casos de asesinato, de tortura, de desapariciones forzadas, de trato indigno, por no presentar a los detenidos, que ya parece que es una costumbre, al Ministerio Público, hacerlo de inmediato. Usted se dio el lujo de no responder hasta ahora que fue citado por el Senado. Y las respuestas que da a mí me parece que son elusivas y más propias de un burócrata. Hay constantes en las formas de operar de su policía que son muy preocupantes. Como en el caso Cassés, igual sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. No los presentaron inmediatamente al Ministerio Público y están convirtiendo los cuarteles de policía en centros de tortura o centros de detención. Los jóvenes fueron torturados. En Morelos, usted dice que fue la policía, fue el ejército, fue la policía municipal la que se lo entregó al ejército. No es cierto. La recomendación, o alguno de los dos miente. La policía municipal lo entrega a la policía federal y ustedes se los entregan a los militares, no sé por qué razones, y los militares lo torturan a uno de ellos, no sabemos si a los dos, y uno de ellos muere. Usted presume de contar con policía de alto nivel, pero en la lectura de estas recomendaciones los hechos demuestran que falta profesionalización, capacitación en derechos humanos, coordinación entre policías. Y mire, yo creo que usted debió haber sido mago, porque qué hábil para desaparecer lo que no le conviene. Habla de 45 recomendaciones, pero se olvida de 14.691 asuntos turnados de la Comisión de Derechos Humanos, 7.172 quejas, 6.516 orientaciones directas y 1.003 remisiones. Todos estos son asuntos turnados, todas son quejas. Si solamente fueron 45 recomendaciones, es por asuntos muy graves y es a lo que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos, que no tiene todo el personal. Pero aquí le llegaron estos temas y en lo que dice el comandante Valle tiene razón, no es cierto, mienten, no atendieron, a mí me consta, no atendían estas recomendaciones, estas quejas, les valía. Y yo creo que hay mucha insensibilidad respecto a los derechos humanos. Y yo le pregunto, si usted dice que existen protocolos para el uso de la fuerza, si existen protocolos para acreditar las acciones que realizan en sus operativos, ¿por qué 59 agentes llegaron armados para disuadir una manifestación de los jóvenes de Ayotzinapa? Esto no se justifica. Y yo le preguntaría también, ¿por qué entonces alteran las escenas del crimen, borran evidencias, borran videos, mienten? Ya esto es conocido por toda la opinión pública, como sucedió en el caso de Tres Marías, en que intentaron asesinar a diplomáticos de los Estados Unidos. Explíqueme, si existen protocolos, entonces, ¿por qué los burlan? ¿Por qué no los siguen? Y explíqueme cuál es su responsabilidad en todos estos hechos, porque ahora resulta que los agentes actúan como sus propios criterios y que los altos mandos no tienen ninguna responsabilidad. Gracias. Debo de recordar a las y los senadores que esta comparecencia se debe de dar en términos como lo estableció la mesa directiva y el acuerdo correspondiente, y el secretario de Seguridad Pública contestará respecto de las 4 recomendaciones de derechos humanos que son materia de esta comparecencia. Así lo estableció el acuerdo, así lo establece la mesa directiva como nos los mandató a las Comisiones Unidas, y le doy el uso de la palabra hasta por 3 minutos, señor secretario, para dar respuesta a la senadora Laida Sansores. Gracias, mi amable. Gracias, senadora, por sus preguntas y comentarios. Bien, me ceñiré a la perspectiva que refiere respecto a la recomendación en el estado de Morelos. Como ya le señalaba, estos hechos fueron investigados ya, inclusive. Cuando se hizo la recomendación, en ese momento estaba la referencia respecto a quién participaba en cada proceso del caso de Morelos. Debo decirle que participó el Ministerio Público del Estado de Morelos y también tuvo competencia el Ministerio Público Militar. En este caso, quien termina la participación tanto de la Policía Municipal
Federal y del Ejército Mexicano no es esta Secretaría, es el Ministerio Público Local y Militar. Ambos, en su investigación, identifican en tiempo, modo y lugar a los responsables. Estos responsables ya fueron consignados ante un tribunal y el tribunal ya se pronunció y estos responsables ya están cumpliendo condena en un penal militar. En consecuencia, reitero que el caso de la Policía Federal no tiene participación, inclusive ya definido por un juez en instancias militares a ese tema. Respecto al tema de Ayotzinapa, efectivamente, como usted bien refiere, había competencias tanto locales como federales. La recomendación daba seguimiento tanto al Estado de Guerrero como a la parte federal, en el caso de Policía Federal, y en particular el Estado mismo, que fue el que investigó los hechos con PGR, determinó responsabilidades para cada policía. En ese sentido, en el caso de Policía Federal, fueron tomadas todas y cada una de ellas, así como están suscritas por la CNDH, y la parte que corresponde al Estado de Guerrero también. Entiendo, inclusive, le señalaba, que el Estado de Guerrero ya hasta indemnizó, inclusive, a las víctimas, y también, como señalaba la CNDH, en seguimiento a su recomendación, se atendió tanto los puntos que hacía referencia a formación, protocolos. Probablemente un tema valioso que usted señalaba y que valía la pena aclarar, es que en México no hay una ley de uso de fuerza. Y será valioso que se pudiera legislar en ese sentido, en virtud de que hoy lo que se ha hecho son procedimientos o protocolos que hace cada dependencia para dar un contexto respecto al uso de fuerza para combatir el delito o inclusive para el control de masas cuando hay una actividad que interrumpa la parte social. En ese sentido, es la hora de decirle que sí es importante, y usted lo señalaba, yo creo que recupere esa referencia, de legislar para crear una ley que define el alcance de uso de fuerza, tanto de policía o en general de autoridad local, federal o municipal. Muchas gracias, secretario. Le pido mi derecho a réplica. Sí, senadora. Permítanme aclarar a la mesa que el acuerdo en el punto 6 establece claramente que habrá derecho de réplica para las y los senadores hasta por 1 minuto. Por lo tanto, le concedo a la senadora Laida Sansores el minuto que le corresponde para la réplica en su intervención. Adelante, senadora. ¿Usted acepta que no hay una ley para regular el uso de la fuerza? Creo que en 6 años pudieron haberla propuesto o alentado. Y por el otro lado, pues a mí no me convence. Yo creo que hubo una gran insensibilidad respecto a los derechos humanos, respeto a los derechos humanos en su secretaría. Y yo sí creo, secretario, que tal parece que usted se dedicó a coleccionar denuncias de corrupción hay en Estados Unidos. Mire, aquí tengo estas carpetas que tienen una serie de facturas en las que habla de estos sobreprecios con los que ustedes compraban vehículos y otras cuestiones, y que sí le digo que hay más de 8,000 denuncias ante la comisión. Hoy ya le puntualicé estos 14,000 asuntos que fueron turnados, y que hoy hay un acusado, Edgar Valdés, la Barbie, que también lo denuncia. Y su declaración tiene tanto peso, yo eso sí le quiero decir, como la de los testigos protegidos que usted utilizó. Senadora, perdóneme que la interrumpa. Permítame. No, perdóname, senadora, es que en términos del acuerdo correspondiente, sí, que ha sido leído para todas y todos ustedes, y que el secretario lo leyó al inicio de esta comparecencia, solamente se concede el uso de la palabra para referirse al tema de las 4 recomendaciones de derechos humanos que fueron establecidas por la mesa directiva. Por eso le pido, con todo respeto, a nombre de ambas comisiones, que solo se constriña a los temas referidos. Tiene que ver, senador. Adelante, sea senadora. Respetuoso. Tiene que ver. Porque creo que aquí los ciudadanos estamos muy lastimados por la actuación de la Secretaría de Seguridad. Y si no se ha podido combatir la delincuencia organizada, es porque aquí la ciudadanía cree, ¿verdad?, que el cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y que quien la encabeza
es el señor que está aquí presente. Por eso es que sí se debe de investigar esta denuncia, como lo han dicho todos, varios senadores de aquí de diferentes partidos. Esto es muy grave, pero si se le dio toda la credibilidad a testigos protegidos como el Pitufo para llevar a la cárcel al comandante Valle y a otras generales, ¿por qué no darle también toda la importancia y toda la validez a los comentarios que hace una persona dando rostro, dando firma y desde un penal donde él controla? Creo que cuando menos esto debe de quedar investigado para satisfacción de todos los ciudadanos. Y coincido que esto, que aunque no les parece, ¿verdad?, tiene que hacerse ver, porque es un momento muy difícil para México, donde muchas cruces quedaron sembradas.